¿La libertad de expresión protege a los que hacen daño en público como grafitis? No. Es que en mi pueblo fue lleno de eso y el Teatro Arriaga, no, bueno, no. La libertad de expresión es la libertad verbal. La libertad de expresión escrita se establece en las hojas de papel, pero si quieres pintar las calles o las paredes de otras personas, entra allí en función algo que es el respeto a la propiedad privada y el derecho a no afectar, el derecho que tienen las personas de que no pintes en sus cosas, sea su pared, su mochila, su zapato, su coche o su gato. No puedes hacerlo. No, ¿quieres expresarte? Sí. Tienes derecho a expresarte, pero no tienes derecho a expresarte según cierto medio. Y uno de ellos es el graffiti. Por eso, ahora tenemos dos tipos de grafiteros, ¿no? Los que trabajan clandestinamente y los que trabajan ya formalmente porque resulta que son tan buenos que se les paga por hacerlo, ¿no? Yo tengo aquí un graffiti en la cortina de acero, la persiana de acero de este estudio, porque esa persiana, por ejemplo, no se había bajado en años. La bajé y vi que era gris. Dije, la dejo aquí y no pasa una semana que alguno de los tarados que se cree grafitero, porque no lo es, solo tiene una firma y solo sabe hacer una firma y la hace por todos lados, venga y me firme la persiana, ¿no? Y no quiero. Y hay algunas tonterías por aquí en el barrio suficientes como para saber que hay un imbécil con una lata de aerosol negro por allí, ¿no? Entonces contraté a un grafitero de aquí. Por 200 euros estuvo todo un día pintando. El rey va desnudo con una corona y unas... eh, aquí afuera. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie va a firmar encima de un grafiti. El respeto entre grafiteros y la cortesía entre grafiteros es importante. Sobre todo, si va a firmar encima de un grafiti, saben quién es él. En la comunidad grafitera se sabe quién es de quién es cada firma. Entonces, pues hasta le pueden sacudir un poco las muelas. Entonces, llevo 3 años aquí. En esos 3 años nadie se ha atrevido a firmar ni a tocar echar un poquito de aerosol en la obra del grafitero que puso allí El rey va desnudo.